Me detuve en la gasolinera del valle justo después del amanecer. Era una de esas mañanas frescas de la sierra andaluza en las que el frío no pincha. Solo avisa. La escarcha se pegaba al mango de la manguera mientras la agarraba. El gasóleo rugía al entrar en mi viejo Land Rover. Como si el vehículo se despertara conmigo. Tenía previsto llegar a la cerca norte antes de las 8. Las lluvias de invierno habían vuelto a erosionar la zanja junto a la acequia. ¿Y si no la reforzaba pronto? El deshielo de primavera terminaría el trabajo. Ser dueño de una finca significaba adelantarse siempre a la erosión. Al clima y al tiempo. Nada fuera de lo común. Nada dramático. Entonces apareció Beatriz Correa. Y el día dejó de ser ordinario. La oí antes de verla. Tacones afilados golpeando el asfalto. Un staccato seco destinado a anunciar superioridad. No me giré al principio. La gente de la urbanización Las Colinas pasaba por allí constantemente. Y la mayoría actuaba como si el mundo ya debiera saber lo que querían antes de abrir la boca. Pero la voz que cortó el aire no era solo altanera. Era una orden. Tú. Para de echar gasóleo. Necesito llenar ahora. Miré por encima del hombro. Beatriz. La presidenta de la comunidad con una reputación mayor que la propia urbanización que controlaba. Avanzaba hacia mí como si dirigiera un desfile invisible de autoridad. Gafas de sol enormes. Pelo perfecto que ni el viento tocaba. Carpeta bajo el brazo como un arma. Su SUV estaba aparcado torcido en la siguiente bomba. Con el morro invadiendo la plaza de discapacitados. Dejé que la manguera siguiera y asentí una vez. Buenos días. Las bombas están abiertas. Solo pasa tu tarjeta. Ella levantó la mano. Palma hacia adelante. Como si yo fuera un perro callejero que solo toleraba por caridad. No. Pararás lo que estás haciendo y darás prioridad a los miembros de Las Colinas. Los vehículos de la comunidad tienen autorización para repostar inmediatamente. Parpadeé. ¿Autorización de quién? De mí, respondió. Como si fuera evidente. La bomba hizo clic al llenarse. La colgué. Tapé el depósito y me apoyé en la puerta del Land Rover. Señora. Esto no es propiedad de la comunidad. Todo el mundo espera su turno. Su boca se abrió como si nunca hubiera oído la palabra no en su vida. Contribuimos a la infraestructura común. Eso nos da prioridad. Y como presidenta, exijo que me entregues esa manguera. Es gasóleo, dije con calma. No un trono. Sus fosas nasales se dilataron. ¿Sabes quién soy? Lo sé. Y sigo sin darte gasóleo gratis. La palabra gratis le cayó como una bofetada. Yo no he dicho gratis, siseo. He dicho prioridad. Los miembros de la comunidad no pagan por adelantado. Nos facturan mensualmente. Casi me reí. En cambio, crucé los brazos. Puedes intentarlo con el dueño que está dentro. Pero yo no te entrego nada. Su voz subió una octava. Esto es discriminación. Dos jornaleros que llenaban en la bomba de al lado se detuvieron. Uno sonrió. El otro negó con la cabeza. Beatriz se giró. Consciente de que tenía público. Entonces cambió de registro. Se irguió. Se ajustó las gafas y proyectó su indignación como si hablara ante una multitud mucho mayor que el aparcamiento de grava. Este hombre está negando combustible esencial a los residentes de Las Colinas. Gritó.
Es un ataque directo. Hostil. Contra nuestra comunidad. Señora, intenté mantener la calma. Baje la voz. Por favor. En lugar de eso. Sacó el móvil y empezó a grabar. Estás negando servicio a los miembros de la comunidad, narró con dramatismo. No toleraré este acoso. Este hombre está amenazando mi seguridad. Di un paso atrás. Vale. Ya es suficiente. Entonces marcó el 112 allí mismo. Delante de todos. Es una emergencia, le dijo al operador. Mirándome fijamente. Un hombre me impide acceder a un servicio esencial. Es hostil. Está escalando. Me siento insegura. Envíen agentes inmediatamente. Abrí la puerta del Land Rover y me apoyé en el codo. Literalmente estoy quieto. Ella me ignoró. Paseando mientras hablaba. Con la voz temblando lo justo para sonar convincente. Cuando colgó. Dijo. Vas a arrepentirte. El sargento te pondrá en tu sitio. No contesté. Solo la vi volver a su SUV. Sacar una carpeta gruesa y empezar a hojear papeles con la seguridad de quien se prepara para la guerra. No era un berrinche. No era un malentendido. Era algo calculado. Y fue entonces cuando la duda se coló en mí. Beatriz no estaba enfadada solo por el gasóleo. Sus ojos no paraban de desviarse hacia mi Land Rover. Concretamente hacia las herramientas y el mapa enrollado del catastro en el asiento del copiloto. Había visto algo que no le gustaba. ¿Por qué la comunidad de las colinas mostraba tanto interés en mi finca últimamente? ¿Por qué hoy? ¿Por qué en esta gasolinera? ¿Por qué yo? No tenía respuestas todavía. Pero cuando el lejano ulular del coche de la Guardia Civil resonó por la sierra. Sentí el primer mordisco frío de una verdad que aún no había afrontado del todo. Esto no iba de gasóleo. Iba de mi finca. Y Beatriz se estaba preparando para algo mucho más grande que una discusión en un aparcamiento. El vehículo del sargento Fernández se detuvo entre mi Land Rover y el SUV de Beatriz. Los neumáticos crujieron sobre la grava con una autoridad que silenció los murmullos de los curiosos reunidos alrededor de las bombas. El sargento bajó despacio. Observando la escena con el cansancio de quien ha atendido demasiadas llamadas de las colinas. Beatriz corrió hacia él como una niña que va a chivarse. Sargento. Gracias a Dios que ha venido. Este hombre se niega a dar combustible esencial a los residentes de la comunidad. Me ha amenazado. Está creando un ambiente hostil. La mirada del sargento se posó en mí. Una ceja se levantó ligeramente. Javier. ¿Has amenazado a alguien? No, respondí con calma. He llenado mi depósito. Ella exigió gasóleo gratis y luego te llamó. Beatriz jadeó. Mentira. Tengo documentación. Abrió la carpeta gruesa que había sacado antes. Mapas. Cartas. Diagramas. Casi todos con el escudo de las colinas en la cabecera. Los hojeó con confianza frenética. Mire. Nuestra jurisdicción se extiende hasta el camino de acceso que lleva a la finca Los Olivos. El sargento extendió la mano. Déjeme ver eso. Ella le entregó un mapa con gesto teatral. Él lo estudió en silencio. Entrecerrando los ojos. Vi el momento exacto en que la confusión le golpeó. Levantó la vista. ¿De dónde ha salido esto? De nuestro comité de planificación, dijo ella orgullosa. Estamos actualizando los límites de la comunidad.
La expansión es signo de progreso. El sargento suspiró. Beatriz. Esto no es un plano oficial del catastro. Lo será, insistió ella. Ya hemos presentado la propuesta. No dijo nada. Pero el silencio hablaba por sí solo. Me acerqué. Ese camino, señalé la línea gruesa que llegaba hasta mi finca, es mi servidumbre privada. Documentada. Inscrita. Y precede a las colinas en 40 años. Beatriz cruzó los brazos. Llevas demasiado tiempo disfrutando de infraestructura gratuita. La comunidad mantiene los caminos comunes y tu finca se beneficia del tráfico. No hay tráfico, respondí. Es un camino sin salida que lleva solo a mi finca. Precisamente, replicó ella. Por eso forma parte de nuestro ecosistema comunitario. La miré fijamente. Así no funciona la propiedad. El sargento apretó los labios y dobló el mapa. Beatriz. Nada de esto te da autoridad para exigir gasóleo a un ciudadano privado. Su voz se afiló de indignación. ¿Se niega a hacer cumplir las normas de la comunidad? Te estoy diciendo, respondió él despacio, que este documento no es válido. Vi cómo su confianza se resquebrajaba. Solo una grieta fina. Pero estaba ahí. Le arrebató el mapa de las manos. Bien. Si no actúa usted, lo elevaré al ayuntamiento. Tenemos derechos. Tienes límites, contesté. Respétalos. Sus ojos llamearon. Pero se dio la vuelta. Recogió sus papeles, metiéndolos a golpes en la carpeta. En la prisa, dejó caer 2 hojas. Revolotearon por el asfalto y se posaron junto a mi bota. Me agaché y las recogí antes de que pudiera arrebatármelas. La primera era una carta dirigida a la Junta de las Colinas, mapa propuesto de anexión fase 1. Objetivo: adquirir derechos de acceso al camino de la finca Los Olivos para desarrollo comunitario futuro. La segunda era peor, un plano catastral marcado y alterado. Con las palabras corredor de infraestructura compartida reescritas en una fuente diferente. Beatriz se quedó helada al ver lo que tenía en las manos. Devuélvemelas, exigió. ¿De dónde han salido? Pregunté. Son documentos internos de la comunidad. Entonces, ¿por qué? Dije levantando el plano alterado, ¿este reclama propiedad sobre tierra que es mía? Su rostro palideció. No entiendes el proceso. Son borradores. Propuestas. Propuestas que ya habéis presentado, dije. Acabas de admitirlo. El sargento se acercó y miró los papeles. Beatriz. ¿Habéis presentado esto en el ayuntamiento? Ella dudó. Demasiado tiempo. Eso no es relevante, saltó. Es extremadamente relevante, dijo él. Se lanzó hacia los documentos. Pero di un paso atrás y saqué el móvil. Con movimientos deliberados. Fotografié ambas páginas delante del sargento. Con fecha y geolocalización. La voz de Beatriz se quebró. No puedes hacer eso. Son internos. No. Doblé las hojas una vez y se las entregué al sargento. Esto es prueba. Él las aceptó sin discutir. Beatriz perdió la poca compostura que le quedaba. Sargento. Tiene que detenerlo. Está interfiriendo en las operaciones de la comunidad. El sargento negó con la cabeza. Te aconsejo, con toda claridad, que pares ahora antes de que esto empeore. Ya es peor, gritó ella.
La comunidad no lo tolerará. No contestó. Ella volvió pisando fuerte a su SUV. Cerró de un portazo tan fuerte que el espejo vibró. La grava saltó bajo sus ruedas al salir derrapando, dejando una estela de polvo y rabia. Por un momento, la gasolinera se quedó en silencio. El sargento exhaló despacio. Javier, guarda esas fotos. Aquí pasa algo más grande que una discusión por gasóleo. Lo sé, dije. Ten cuidado, añadió. Si la comunidad ha presentado realmente esos documentos, esto puede explotar muy rápido. Subió a su coche y se marchó. Me quedé solo junto al Land Rover, mirando la carretera vacía por la que Beatriz había huido. El viento había arreciado, empujando el polvo hacia la sierra como una advertencia. ¿Qué más había presentado? ¿Qué otras líneas había cruzado ya? Las preguntas giraban como una tormenta a punto de estallar. Y cuando volví a casa más tarde, descubrí lo rápido que las colinas planeaba ampliar esos límites y lo profundamente que pretendían clavarse en los míos. Giré hacia el camino de mi finca, esperando la calma habitual. Esa calma que llega cuando vives lo bastante lejos del pueblo para oír tus propios pensamientos. Pero al coronar la última cuesta vi movimiento donde no debía haber ninguno. 3 SUV estaban aparcados justo después de mi verja de madera. No eran vehículos oficiales, ni de la Guardia Civil. Eran impecables, relucientes, con el logo de la comunidad de propietarios de las colinas. Y junto a ellos, 3 hombres con chaquetas idénticas estampadas con el logo pretencioso, equipo de cumplimiento de normas de las colinas. Se me encogió el estómago. La comunidad no tenía jurisdicción aquí. Lo sabían. Aparqué y bajé. 2 de ellos fotografiaban mi verja, los postes de la cerca y el buzón, documentando ángulos como si construyeran un expediente. El tercero clavaba un aviso naranja brillante directamente en el poste de la cerca. Me acerqué, las botas crujiendo sobre la grava. ¿Queréis explicarme qué hacéis en mi propiedad? El más cercano ni levantó la vista. Inspección rutinaria de cumplimiento. ¿De qué comunidad? Pregunté. De las colinas, dijo. Esto no es las colinas. Lo será pronto, murmuró. Eso me paró en seco. Arrancó el aviso de la cerca. Enumeraba el incumplimiento de verja, valla no autorizada y obstrucción de acceso comunitario. Palabra por palabra. Igual que en el mapa falsificado de Beatriz. Estáis allanando, dije. Marchaos. El hombre se giró por fin. Tenía la confianza incómoda de quien ha recibido promesas de protección desde arriba y nunca se ha cuestionado si eran reales. Actuamos bajo autoridad de la presidenta Correa. Si tienes quejas, dirígelas a ella. Ella no tiene autoridad aquí, dije. Se encogió de hombros. No es lo que dicen nuestros mapas. Ahí estaba. La frase en voz alta. Apreté la mandíbula. Vuestros mapas están falsificados. Así que, a menos que queráis que venga la Guardia Civil. Me cortó. Ella ya los ha llamado. Algo afilado se instaló en mi pecho. Me acerqué, dejando que mi altura y mi tono pesaran en el aire. Esta es mi tierra. Mi verja. Mi camino. Vosotros sois los que estáis interfiriendo. Su bravuconería flaqueó. Pero aguantó. Por encima de nosotros. Un zumbido suave rompió la tensión.
Miré arriba. Un dron flotaba sobre mi finca. Grabando. La rabia me subió. Fría y precisa. Alguien dentro de uno de los SUV manejaba el mando. No veía quién. ¿Cuál es vuestro propósito aquí? Pregunté con voz tensa. El primero carraspeó. Documentación para una revisión jurisdiccional pendiente. Es decir, estaban preparando un caso. Beatriz no faroleaba. Las Colinas quería mi tierra registrada antes de que el ayuntamiento viera el mapa falsificado de anexión. Pasé junto a ellos y abrí mi verja lo justo para sacar fotos con el móvil, sus vehículos. Sus caras. El dron. El aviso. Cada ángulo que necesitaría después. Deja de grabarnos. Ladró uno. ¿Seguí? Ni hablar. Unos momentos después. Una voz familiar me llamó desde atrás. Javier. Me giré. Tomás Vargas. Mi vecino de la sierra. Llegó en su viejo Renault. Bajó y caminó hacia mí. Con la mandíbula tensa como siempre que estaba nervioso, pero intentaba disimularlo. ¿Qué pasa? Preguntó. Reclaman jurisdicción y ponen multas, dije. Tomás resopló. ¿Multas por qué? ¿Por respirar? ¿Por tener hierba? Los inspectores se pusieron rígidos. Molestos. Tomás se acercó y bajó la voz. Oí algo en la ferretería, susurró. Beatriz lleva semanas diciendo a los residentes que tu finca está informalmente incluida en los límites de la comunidad. Dice que la comunidad planea un sendero y que tu camino de la acequia forma parte de la fase 1. ¿Qué? Mi voz salió más afilada de lo que pretendía. Tomás asintió. Dice que la comunidad necesita controlar ese camino pronto y que tú has sido un problema. Las piezas se encajaron de golpe. ¿El mapa? ¿Las reclamaciones? El interés repentino por el gasóleo gratis. El cambio en su mirada cuando vio las herramientas en mi Land Rover. Esto no era acoso mezquino. Era preparación. Beatriz quería mi camino de acceso y estaba creando un historial falso para justificarlo. Me volví hacia los inspectores. Fuera de mi tierra, dije. Voz baja pero firme. Ahora. Dos de ellos intercambiaron miradas inseguras. El tercero. El que parecía tener el sentido del deber más inflado. Levantó la barbilla. No nos vamos hasta que termine la inspección. Tomás se puso a mi lado. ¿Inspección de qué? Ladró. La finca de Javier no es vuestra. Lo será, murmuró el hombre. Demasiado confiado para su propio bien. Saqué el móvil. Voy a llamar al sargento Fernández. Eso los rompió. Los dos primeros retrocedieron hacia su SUV. Bien, dijo uno. Informaremos de que te negaste a cooperar. Nunca os debí cooperación, respondí. El dron descendió y zumbó de vuelta a su vehículo. Se metieron dentro con movimientos rígidos y pretenciosos. Mientras se alejaban. Escupiendo grava. Tomás maldijo por lo bajo. Esto se está poniendo serio. Javier. Lo sé. ¿Qué dijo el sargento antes? Que habían presentado algo en el ayuntamiento. Tomás soltó un suspiro largo. Entonces no es solo tontería de la comunidad. Están intentando anexionar tu camino. Miré el polvo que se posaba sobre mi verja de madera. El aviso aún en mi mano. No era el papel lo que importaba. Era lo que representaba,
La primera estaca en el suelo de una pelea que creían haber ganado ya. Tomás, dije en voz baja. Llama a Laura. Dile que llevaré todo esta noche. ¿Cuál es el plan? Levanté el aviso y lo arrugué en el puño. Empezamos a documentar cada centímetro de esto. Cada allanamiento. Cada mentira. Cada documento falsificado. Tomás asintió. ¿Y el sargento? La próxima vez, dije, no esperaré a que intervenga. Llevaré las pruebas directamente a él. Mientras Tomás bajaba la sierra. Miré una vez más el horizonte. Beatriz había movido la línea en el papel. Pero la línea real. La verja de madera que tenía delante. Seguía siendo mía. Y antes de que esto terminara. Aprendería exactamente lo que significa enfrentarse a alguien que conoce cada escritura. Cada centímetro y cada derecho unido a su tierra. La invasión había empezado. Pero también la contraofensiva. Para cuando cayó la tarde. Tenía cada foto. Cada marca de tiempo y cada clip organizado en una carpeta en mi portátil, los intrusos en mi verja. ¿Sus vehículos? El dron. El aviso todo. No iba a dejar que las colinas reescribiera la historia. No cuando tenía la verdad respaldada de 3 formas distintas. Incluida una nube lo bastante fuerte para sobrevivir a un incendio. Sin embargo, la documentación sola no detendría lo que había visto gestarse. Necesitaba a alguien que entendiera las líneas legales tan bien como yo las líneas físicas. Alguien que viera los mapas falsificados por lo que eran. Esa persona era Laura Mendoza. Abogada especializada en derechos de propiedad. Su despacho estaba encima de la tienda de piensos del pueblo. Entré con un archivador bajo el brazo y la tensión del día aún en los hombros. No perdió tiempo en saludos. Laura nunca lo hacía. ¿Qué han hecho esta vez? Preguntó. Cerrando el portátil e indicándome que me sentara. Puse el aviso sobre su mesa. Luego las fotos. Luego las 2 páginas alteradas del catastro que Beatriz había dejado caer. Laura las escaneó con ojos que se afilaban cuanto más leía. Cuéntamelo todo, dijo. Y lo hice. La discusión en la gasolinera. El mapa falsificado de la comunidad. Los inspectores allanando mi tierra. El dron. El lenguaje que usaron, acceso comunitario. Infraestructura compartida. Pronto lo será. Cuando terminé. Se recostó. Tamborileando un dedo contra la mandíbula. Javier. Esto no es un malentendido accidental. Levantó el plano catastral alterado. Esto es manipulación deliberada. ¿Falsificación? Pregunté. Falsificación, confirmó. ¿Y lo presentaron? Beatriz dijo que sí. El sargento Fernández tiene los originales ahora. Asintió. Eso ayudará. Pero es solo el principio. Necesitas más que fotos. Necesitas los planos oficiales del catastro y pruebas de que la Junta de las Colinas presentó documentos alterados a sabiendas. Deslicé otra hoja sobre la mesa, una captura de la carta interna de Beatriz proponiendo la anexión de mi camino. Las cejas de Laura se levantaron. ¿De dónde has sacado esto? Lo dejó caer en la gasolinera. Y lo fotografié, dijo ella. Más afirmación que pregunta. Bien. Abrió su portátil y sacó los registros del ayuntamiento. Comparó el mapa de las colinas con el catastro legítimo. Uno usaba líneas gis claras. El otro garabateaba límites como un niño jugando a ser urbanista.
Esto no es solo un intento de molestarte, dijo Laura. Es un intento de apoderarse de tu corredor de acceso. Exhalé. Oírlo confirmado por alguien que conocía la ley me enderezó la espalda. Laura continuó. Si controlan tu camino, podrán cobrarte tasas de mantenimiento. Dictar tráfico o, en el peor caso, alegar que obstruyes una ruta comunitaria. Y si no cumples, te multan. Eventualmente intentan embargar tu finca. Sentí un fogonazo frío de rabia, por un camino que no es suyo. Por un camino que precede a la urbanización en décadas. Pero las juntas de comunidades han intentado cosas peores. Y algunos ayuntamientos no miran con lupa a menos que alguien los obligue. ¿Cómo los paramos? Empiezas documentando, dijo ella. Todo. Y parece que ya lo estás haciendo. Le pasé el pendrive con fotos y vídeos. Lo conectó. Vaya, murmuró. Nos han dado de sobra. Allanamiento. Dron grabando sin permiso. Colocar aviso en propiedad fuera de su jurisdicción. Y esto, tocó el plano falsificado, es delito si el ayuntamiento confirma que no estaba autorizado. Me incliné hacia adelante. ¿Y si te digo que Marcos Hidalgo está metido? Laura se quedó quieta. El promotor. Eso era lo que Tomás había oído en la tienda. Beatriz estaba diciendo a los residentes que necesitaban controlar el camino para la expansión futura. Su mandíbula se tensó. Si Marcos está empujando esto, entonces forma parte de un proyecto mayor. Y no se fija en tu finca por diversión. Necesita ese corredor para acceder a la Sierra Sur. Sentí como me subía el pulso. Quiere ampliar las colinas. ¿Verdad? Quiere construir más allá de las colinas, corrigió ella. Y tu camino de la acequia es el único acceso estable. La ladera norte es demasiado inestable para camiones de obra. Así que Beatriz es la cara visible, dije, y Marcos está detrás. Laura asintió. Necesitamos pruebas y las necesitamos pronto. Antes de que el ayuntamiento revise su presentación. Hizo clic por las fotos de nuevo. Mañana por la mañana iremos juntos al sargento y pediremos una investigación oficial. ¿Eso basta para pararlos? No, dijo. Pero fuerza todo a constar en acta. Lo que significa que si siguen presionando, se convierten en responsabilidad penal. Me recosté, asimilando el peso. Las apuestas eran mayores que una línea de límite. Mayores que una verja. Esto iba de toda mi finca y del futuro tranquilo que me había labrado en esa tierra. Laura habló de nuevo. Más suave ahora. Javier. Tienes que estar preparado. Cuando alguien presenta documentos falsos de anexión, no está jugando a política de vecinos. Está planeando un golpe de mano. Ya me lo imaginaba, dije. Pero no me voy a rendir. Bien, dijo ella. Porque ellos cuentan con que lo hagas. Recogió los papeles y los metió en una caja fuerte. Una cosa más, no los confrontes de nuevo. Déjalos mostrar toda su mano. Lo intentaré, dije. Tendrás que hacerlo, respondió. Salimos de su despacho con un plan. Uno real. El primer punto de apoyo sólido contra el intento de las colinas de tragarse mi tierra. Pero al pisar el aire fresco de la noche y dirigirme a mi Land Rover, una figura salió de detrás de un SUV aparcado. Beatriz. Su voz era baja y cortante. ¿Te crees muy listo? ¿Javier? ¿Corriendo a tu abogada?
Ya es tarde. Levantó un documento. Fresco. Crujiente. Sellado. Lo agarré. Notificación de revisión preliminar de límites de la comunidad. Aprobación informal de fase pendiente. Un sello del ayuntamiento. Aunque solo de acuse de recibo. Brillaba bajo la farola. Se me hundió el estómago. ¿Cómo? Empecé. Contactos, dijo con suficiencia. Y a diferencia de ti. Sé cómo usarlos. Te has abierto camino a base de falsificaciones, dije. Sonrió con finura. Para cuando alguien lo impugne. Los nuevos límites estarán aceptados y tu camino será nuestro. Sus tacones resonaron de vuelta a su SUV. Me quedé congelado. El documento temblando en mi mano. Detrás de mí. La voz de Laura cortó la oscuridad. Ellos creen que esto es jaque mate, dijo. Pero acaban de cometer un error garrafal. ¿Qué error? Pregunté. Señaló el sello. Ese acuse de recibo. Es prueba de que el ayuntamiento recibió la presentación. Y ahora podemos exigir ver exactamente qué presentaron. Sentí como la tensión cambiaba. Solo un poco. Pero lo suficiente. Lo suficiente para saber que la pelea había pasado de mi verja al terreno legal donde ellos creían ser más fuertes y donde íbamos a destrozarlos. No dormí esa noche. No por miedo. El miedo habría sido más sencillo. Lo que me removía era cálculo. Una comprensión firme de hasta dónde estaba dispuesta a llegar las colinas y lo que haría falta para pararlos. Al amanecer había recorrido 2 veces todo el tramo de mi camino de acceso. Documentando cada mojón. Cada curva. Cada cerrojo de verja. Cada poste. Mis botas marcaban una línea en la escarcha. Pero mi cabeza no estaba en el frío. Estaba en la cronología. Beatriz había presentado una revisión preliminar de límites. Si el ayuntamiento no detectaba el fraude pronto, podría pasar a revisión formal y entonces la comunidad podría alegar patrones de uso existentes. Reescribiendo la realidad para que encajara en su relato. No podía permitir que llegaran tan lejos. Monté las cámaras que había comprado durante la noche, alimentadas por energía solar. Subida automática de datos. Diseñadas para fincas remotas, en el poste que vigilaba mi verja. Una segunda al otro lado del camino. Una tercera orientada hacia el cruce de la acequia. El objetivo no era vigilancia. Era prueba. Todo lo que hicieran a partir de ahora. Pensaba capturarlo. Al mediodía llegó Tomás de nuevo. Ni siquiera bajó del coche antes de gritar. ¿Has visto esto? Me pasó su móvil por la ventanilla. Una captura de la publicación de Beatriz en redes llenaba la pantalla, presidenta de comunidad amenazada por propietario hostil. Seguridad vecinal en riesgo. Debajo. Un vídeo tembloroso. Ampliado. De mí en la gasolinera. De pie junto a mi Land Rover. Callado. Sin moverme. Sin hacer absolutamente nada. Pero enmarcado por la narración de Beatriz que afirmaba que le había bloqueado el vehículo y amenazado. Los comentarios eran un campo de minas, debería denunciarlo. Gente así arruina los barrios. Quitadle el camino y acabad con él. Tampoco aporta nada a la comunidad. Tomás murmuró. Está creando presión pública. Intentando dar la impresión de que eres una amenaza. No es tonta, dije. Una campaña de difamación pública ayuda a justificar el control del límite.
Está usando el miedo, corrigió Tomás. En las colinas. El miedo gana más rápido que los hechos. Me guardé el móvil. Esta vez no. Entramos en mi taller donde lo había extendido todo sobre el banco, mapas. Impresiones. Marcas de tiempo. Notas de Laura. El documento de revisión de límites que Beatriz me había agitado. Tomás silbó bajito. Parece un centro de mando de guerra, dijo. Lo es, respondí. Fotografié la sierra de nuevo desde un ángulo más alto. Esta vez con una cámara de teleobjetivo montada en la torre del molino de viento. Desde allí arriba. La curva del camino y la posición de la verja eran inconfundibles, privada. Separada de los caminos de las colinas por casi 1 kilómetro. El contraste importaría después. A las 3 de la tarde. Un sedán polvoriento del ayuntamiento entró en mi camino. El sargento Fernández bajó. Sombrero en mano. Ojos cansados de una forma que me decía que esto no era una visita amistosa. Javier, dijo. Tenemos que hablar. Tomás se excusó. Dándonos espacio. El sargento caminó conmigo hasta el banco de trabajo. Hojeó los documentos sin tocarlos. He comprobado esa presentación que Beatriz hizo. El ayuntamiento la selló. Sí. Pero solo fue acuse de recibo. No aprobación. Ya me lo imaginaba, dije. No presentó la anexión completa, continuó. Solo una revisión preliminar. Pero el secretario del ayuntamiento la marcó para tramitación acelerada. ¿Acelerada? Repetí. ¿Para qué? Para ampliación de urbanización, dijo. El nombre de Marcos Hidalgo está en la lista del proyecto. Todo dentro de mí se quedó quieto. Así que Marcos está oficialmente metido, dije. El sargento asintió. Mira. Javier. No puedo interferir en un proceso de planificación municipal. Pero sí puedo documentar mala conducta. ¿Y lo que entregaste ayer? Esos planos alterados. Es grave. Si coinciden con lo que presentó. Esto puede convertirse en investigación penal. Bien, dije. Porque Beatriz no está frenando. De hecho, bajó la voz. Ha presentado otra queja. Dice que tu verja bloquea una vía comunitaria. Mi verja, dije con calma, lleva exactamente en ese sitio desde antes de que existieran las colinas. El sargento asintió. Y lo demostraremos. Pero ella apuesta a que el ayuntamiento no conoce la historia. O a que tú tampoco. Oh. Yo conozco la historia, dije. Mejor que ella. Por fin sonrió. Ya me imaginaba. Pero escucha. Está presionando fuerte. Así que mantén la calma. Sigue documentando y no los confrontes a menos que yo esté presente. ¿Entendido? Asentí. Sargento. ¿Cuál es el riesgo real aquí si el ayuntamiento le cree? Me miró con la honestidad cruda de quien ha visto demasiadas disputas de tierra destrozar comunidades. Podrían declarar tu camino de acceso como corredor de uso compartido. Y una vez hecho eso, la comunidad puede regularlo. Incluso imponer tasas. ¿Y si te niegas? Embargan tu finca alegando que obstruyes infraestructura. El aire a nuestro alrededor se volvió más pesado por un momento. No miedo. Solo reconocimiento de lo que estaba en juego, mi tierra. Mi libertad para gestionarla. Mi capacidad para mantener la finca que mi padre construyó y yo reconstruí.
El sargento puso una mano en el archivador. Pero tienes algo que ellos no esperaban. ¿Pruebas? Dije. Pruebas claras. Con marca de tiempo y abrumadoras, corrigió. Beatriz cree que controla la narrativa. Pero el ayuntamiento verá la verdad cuando Laura la presente. Retrocedió hacia su coche. Al abrir la puerta, dijo: empieza a preparar todo para una audiencia. Llegará antes de lo que crees. Cuando se fue, el taller se quedó más silencioso. No calmado, estratégico. Concentrado. Algo dentro de mí se endureció hasta convertirse en determinación. Esto no era ruido. No era acoso mezquino. Era intento de robo. Disfrazado de papeleo. Envuelto en arrogancia de comunidad y codicia de promotor. Y no iba a permitirlo. Pasé las 2 horas siguientes montando 2 cámaras más. Actualizando un documento de cronología e imprimiendo cada mapa que el ayuntamiento había registrado jamás sobre mi tierra. Cuando la última hoja salió de la impresora, el patrón se hizo inconfundible. Los mapas auténticos mostraban una única verdad: mi camino era privado. Mi tierra era privada. Mi acequia era privada. Y las colinas no tenía derecho sobre nada de ello. A las 5:30. Mientras el sol se hundía detrás de la Sierra Oeste. Mi móvil vibró. Mensaje de Laura: tengo copias de las presentaciones del ayuntamiento. Tienes que verlas esta noche. Cogí las llaves. Cerré la verja detrás de mí y me dirigí al pueblo. Si Beatriz creía que su presentación le daba ventaja. Estaba a punto de aprender algo importante: los rastros de papel cortan en ambas direcciones. Y el que ella había dejado estaba a punto de desmontar todo lo que creía controlar. Laura no se molestó en cortesías cuando entré en su despacho. Ya tenía una pila de documentos sobre la mesa. Sellados por el ayuntamiento. Resaltados. Cruzados. Su expresión no era de enfado. Era concentrada. Quirúrgica. Javier, dijo. Siéntate. Lo hice. Deslizó el primer documento sobre la mesa. Este es el mapa que presentó Beatriz. Ya había visto la versión falsificada en la gasolinera. Pero este era aún peor. Una actualización pulida en alta resolución que intentaba mostrar mi camino de acceso como infraestructura existente de la comunidad. Completo con servidumbres de paso fabricadas. ¿Qué hay de nuevo? Pregunté. La pluma de Laura golpeó una fecha. Lo retrodató. Me incliné hacia adelante. ¿A cuándo? 3 meses antes de que se aprobara siquiera las colinas, respondió. Lo cual es imposible porque el topógrafo oficial del ayuntamiento no fue contratado hasta 8 meses después de la fecha que escribió aquí. Apreté la mandíbula. Así que eso es falsificación. Falsificación clara, corrigió. Y no solo exceso de la comunidad. Esto la pone en terreno penal. Me entregó el segundo documento. Este es más interesante. Era una cadena de correos entre un empleado de planificación del ayuntamiento, alguien que no reconocía, y un remitente etiquetado como M. Hidalgo. Marcos. Laura tocó el último mensaje. Lee esto. Lo leí rápido. Marcos no fue sutil. Empuja la revisión del camino Los Olivos en el calendario. La comunidad justificará necesidad comunitaria. No luchará una vez clasificado como infraestructura de acceso. No luchará, repetí en voz baja. Pensaban que simplemente me rendiría. Todos lo piensan, dijo Laura.
Por eso estos esquemas funcionan. Me recosté. Dejando que las piezas encajaran, la confrontación en la gasolinera. Las multas falsas. La agresión repentina de la comunidad. No eran aleatorias. Eran pasos. Pasos hacia absorber mi tierra en su proyecto de desarrollo. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Pregunté. Esperamos, dijo Laura. Porque después de esta presentación, el siguiente paso lógico es una queja formal de la comunidad alegando que obstruyes acceso comunitario. ¿Crees que la presentarán hoy? Oh, dijo, cruzando los brazos. Ya la han presentado. Se me cortó la respiración. ¿Estás segura? Giró su portátil. Marcada hace 2 horas. Justo bajo el encabezado, queja urgente de la comunidad, obstrucción de vía pública por propietario privado Javier Castillo. Usaron la palabra pública, murmuré. Realmente han saltado a la meta. Es porque creen que el mapa que presentaron aguantará, dijo Laura. Marcos ha hecho esto antes en comunidades más pequeñas. Inunda el ayuntamiento con papeleo rápido. Crea urgencia donde no la hay. Para cuando la gente se da cuenta de que es fraudulento. El promotor ya tiene ventaja. Y esta vez, dije, eligieron el camino equivocado. Sí, dijo. Pero mejora. Alcanzó otra carpeta. Más gruesa. Más pesada. ¿Repleta? Estos, dijo, son los mapas certificados del ayuntamiento que datan de 40 años sobre tu parcela. Todos muestran tu camino como acceso privado mantenido a tierra privada. Derechos de agua tuyos. Posición de verja tuya. Nivelación del camino hecha por tu padre y después por ti. Así que legalmente. Me cortó. Tu caso es irrefutable y su presentación es imprudente en el mejor caso. Maliciosa en el peor. Asentí. ¿Cuándo se convierte esto en pelea? Laura sonrió un poco. Ya lo es. Mi móvil vibró. Sargento Fernández. Contesté. Javier, dijo. Voz más baja de lo habitual. Estoy en tu verja. Mejor que vengas. Estaba fuera de la silla antes de que terminara la llamada. Laura cogió su archivador. Voy contigo. Condujimos en vehículos separados. Pero llegamos al camino de la finca al mismo tiempo. El sargento estaba junto a su coche. Brazos cruzados. Con cara de haber tragado un dolor de cabeza entero. 2 miembros de la junta de la comunidad estaban al otro lado de mi verja. Agitando un fajo de papeles como banderas blancas al revés. Los 2 llevaban polos idénticos de las colinas y esa ansiosa autosuficiencia que solo surge de seguir a un líder corrupto sin saber dónde está el precipicio. El más alto clavó los papeles hacia el sargento. Sargento. Tenemos una queja presentada legalmente. Este camino es propiedad comunitaria. El sargento ni parpadeó. Así no funciona la propiedad comunitaria. Está en el mapa, ladró el hombre. Laura dio un paso adelante. Voz fría. El mapa falsificado. ¿Querrás decir? Sus ojos se crisparon. Bueno. Nosotros no sabemos nada de eso. El más bajo tartamudeó. Nos ordenó la presidenta Correa. Allanar propiedad privada, terminó Laura. No necesité levantar la voz. Las cámaras del poste estaban orientadas perfectamente. Documentando todo. Caballeros, dijo el sargento, señalando la verja.
Este camino está en la parcela de Javier Castillo. Esta verja está colocada legalmente y ustedes no tienen autoridad aquí. La comunidad tiene autoridad, insistió el alto. Laura abrió el archivador y mostró los sellos del ayuntamiento como una mano de cartas ganadoras. ¿Estos parecen documentos de la comunidad? Palideció. El sargento dio un paso adelante. Si cualquiera de ustedes intenta abrir esa verja o da un paso más allá de la línea, será detenido por allanamiento. ¿Detenido? Graznó el bajo. Sí, dijo el sargento. Porque las colinas no es la ley. Silencio. Silencio real. El tipo de silencio que se hunde en los huesos de hombres que de repente se dan cuenta de que han seguido órdenes sin entender las consecuencias. Por fin el alto carraspeó. Informaremos a Beatriz. Hacedlo, respondió el sargento. Y decidle esto, el ayuntamiento está revisando sus documentos y las cosas están a punto de ponerse muy incómodas para ella. Retrocedieron despacio. Subieron a su coche y se marcharon. El sargento se volvió hacia mí. Javier, dijo. Tienes que estar preparado. Esto se está convirtiendo en investigación completa. Y la oficina de planificación está asustada. Quieren una audiencia formal cuanto antes. Bien, dije. Estaremos allí. Miré a Laura. Ella dio un breve asentimiento. El sargento añadió. Mantén las cámaras encendidas. Cualquier cosa que hagan a partir de ahora puede inclinar la balanza. Cuando se fue, Laura se volvió hacia mí. Javier, dijo. Hemos pasado la fase de acoso. ¿En qué fase estamos ahora? Pregunté. En la fase, dijo. Cerrando su archivador, en la que los paramos para siempre. Y en ese momento, de pie en mi propia verja con la ley por fin inclinándose de mi lado, sentí que algo cambiaba, no miedo. No rabia. Sino la certeza de que las colinas había entrado en una pelea que ya no podía controlar. Ahora la verdad venía. Y no venía en silencio. Para cuando llegué al despacho de Laura a la mañana siguiente, ella ya tenía café hecho y una pila de nuevos documentos extendidos sobre su mesa como un despliegue táctico. Levantó la vista. Ojos afilados. Javier, dijo. He encontrado algo. Siéntate. Su tono me lanzó a la silla antes de que pudiera preguntar. Deslizó un correo impreso sobre la mesa. Esto, dijo. Tocando la página, es el eslabón que necesitábamos. El nombre del remitente me golpeó como un puñetazo. Marcos Hidalgo. Promotor. Inversor. Columna vertebral financiera de las colinas. Un hombre que nunca había pisado mi finca. Pero que al parecer llevaba meses planeando cómo arrancarle un trozo. Leí el correo en silencio. Beatriz. Una vez actualizada la clasificación del camino Los Olivos, la anexión seguirá adelante. El acceso a la acequia es esencial para la fase 2. Asegúrate de que no interfiera. Debajo. Otro mensaje, si Castillo resiste. Escala. La presión pública funciona. Alegad preocupaciones de seguridad si hace falta. Levanté la vista. Coordinaron todo. No solo eso, dijo Laura. Deslizando otra página. Marcos suministró el mapa falsificado. Esta vez no era especulación. Era una impresión de metadatos del archivo. El nombre de la empresa de Marcos estaba incrustado directamente en el historial del documento. Ni siquiera se había molestado en limpiarlo.
Se volvieron descuidados, dijo ella. La gente arrogante siempre lo hace. Me recosté. La rabia sustituida por claridad. Esto nunca había sido por gasóleo. No, dijo Laura. Beatriz provocó esa pelea porque necesitaba un incidente público. Algo que pudiera enmarcar como prueba de que eras hostil o poco cooperativo. Una vez establecido ese relato, la comunidad podía justificar la presentación del mapa. Y Marcos consigue su atajo. A través de tu tierra. Exacto, golpeó la mesa. Javier. Esto es una estrategia de adquisición de tierra disfrazada de gestión comunitaria. Bueno, murmuré. Se disfrazaron con el traje equivocado. Antes de que Laura pudiera responder, la puerta de su despacho se abrió y Tomás entró. Jadeando como si hubiera corrido desde su coche. Tenéis que oír esto, dijo. Sosteniendo su móvil. Pulsó play. Empezó un vídeo grabado en alguna reunión de la comunidad en el Club Social de las Colinas. Beatriz estaba al frente. Flanqueada por 2 miembros de la Junta. Hablando a un micrófono demasiado alto. Una vez aseguremos el camino Los Olivos. La fase 2 del desarrollo sigue adelante. La comunidad por fin tendrá acceso adecuado. Y en cuanto al señor Castillo. Bueno. El ayuntamiento lo obligará a cumplir. Esto ya está en marcha. Jadeos y murmullos llenaron la sala. Laura congeló la pantalla. ¿De dónde has sacado esto? Tomás se guardó el móvil. Vecinos lo enviaron. Algunos miembros de la comunidad están empezando a ponerse nerviosos. A algunos no les gusta lo agresiva que se ha vuelto Beatriz. Me miró. Está prometiéndoles tierra que no posee. Está prometiéndoles tierra que no puede poseer, corregí. Laura se levantó. Cogiendo su archivador. Tenemos que actuar ahora. No esperó preguntas. Salió directamente del despacho. Tomás y yo la seguimos. Llegamos a su coche. Tiró el archivador en el asiento del copiloto. ¿A dónde vamos? Pregunté. Al ayuntamiento, dijo. Vamos a presentar una medida cautelar de urgencia. Tomás parpadeó. ¿Puedes hacer eso? Laura le lanzó una mirada plana. Puedo hacer mucho más cuando un promotor y una comunidad conspiran para falsificar registros municipales. En el trayecto llamó por adelantado. Soy la abogada Laura Mendoza, dijo al teléfono. Necesitamos revisión inmediata de un intento de anexión fraudulenta que afecta a la parcela 18442C. Sí. Hoy. Su voz era hielo. Hielo controlado y mortal. Cuando llegamos al ayuntamiento. La secretaria me reconoció inmediatamente por años de trámites de derechos de agua. Inspecciones de presas y renovaciones. Pero hoy su expresión no era amistosa. Señor Castillo, dijo. Hemos recibido numerosas presentaciones sobre su propiedad. Lo sé, dije. Por eso estamos aquí. Laura dio un paso adelante. Mi cliente es víctima de un intento ilegal de anexión por parte de la urbanización Las Colinas. Los documentos presentados en su oficina fueron falsificados. Tenemos pruebas. La secretaria se puso rígida. ¿Tiene evidencias? Laura abrió el archivador y colocó 3 cosas, los mapas auténticos del ayuntamiento. Los metadatos que probaban que Marcos falsificó el plano. La cadena de correos mostrando la coordinación. Los ojos de la secretaria se abrieron con cada nueva página. Esto, susurró, es grave. Sí,
dijo Laura. Y mi cliente espera que el ayuntamiento investigue inmediatamente. Antes de que la secretaria pudiera responder, una voz resonó por el pasillo. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Nos giramos. Beatriz Correa estaba en el pasillo. Carpeta en mano. Polo de la comunidad impecable. Ojos ardiendo con esa indignación practicada que manejaba como un arma. Y a su lado, Marcos Hidalgo. Vestido como si comprara tierra con apretones de manos y poseyera gente con firmas. Me sonrió como si saludara a un invitado. Señor Castillo, dijo. Oigo que no está contento con nuestras mejoras propuestas. No le devolví la sonrisa. No es mejora si robas el terreno primero. Beatriz se interpuso entre nosotros. El sargento Fernández le advirtió ayer. Esta situación del camino es más grande de lo que entiende. Laura cortó. Qué curioso que digas eso. Beatriz. Porque hemos traído todo lo que el sargento pidió. Marcos hizo un gesto despectivo. Está frenando el progreso. Esta comunidad necesita expansión. Acceso. Infraestructura. Necesita honestidad, dije. Y ninguno de sus papeles la tiene. Laura empujó el mapa falsificado hacia ellos. ¿Reconoces esto? ¿Marcos? No parpadeó. No. La voz de Laura bajó a un susurro letal. Entonces no reconocerás los metadatos del archivo que muestran que tu empresa lo creó. Por primera vez. Su expresión se agrietó. Beatriz miró entre nosotros. Miedo destellando rápido. Luego sustituido por rabia. Esto es acoso. No pueden probar nada. El ayuntamiento sí puede, dijo Laura. Y lo hará. La secretaria llamó. Señora Mendoza. El comisario de planificación la recibirá ahora. La boca de Beatriz se abrió. Marcos la agarró del brazo. Déjalo, murmuró. Nos reagrupamos. Retrocedieron. Pero no antes de que Beatriz me lanzara una mirada que intentaba matar rápido y fuerte. Tomás se inclinó. Parece que se está hundiendo. No, dije en voz baja. Viendo cómo Marcos la apartaba. Susurrando estrategia. Parece alguien que acaba de darse cuenta de que nunca estuvo al mando. Dentro del despacho del comisario. Laura presentó todo, documentos. Marcas de tiempo. Correos. Mapas. El comisario se recostó. Expresión sombría. Por lo que veo aquí. Este intento de anexión es inválido y potencialmente delictivo. El alivio me golpeó. Pero solo un segundo. El comisario añadió. Sin embargo, como la comunidad ha presentado una queja formal acusándote de bloquear acceso público, el ayuntamiento debe celebrar una audiencia pública. Ambas partes podrán presentar su caso. ¿Cuándo? Preguntó Laura. Dentro de 2 días. 2 días. No semanas. No meses. Esto estaba ocurriendo ya. El comisario recogió los documentos falsificados y los selló en un sobre de pruebas. Notificaremos al sargento sobre la investigación. Y señor Castillo, dijo. Volviéndose hacia mí. Prepárese. Las colinas no se rendirá en silencio. Asentí. Ellos eligieron la pelea. Nosotros la terminaremos. Al salir. Laura exhaló despacio. Acabamos de golpear sus cimientos,
dijo. Ahora viene el derrumbe. Tomás sonrió. Parece que la marea está cambiando. Todavía no, respondió Laura. Pero la resaca sí. Miré hacia el aparcamiento del ayuntamiento. Hacia los tejados cuidados de las colinas en la distancia. Esto no había terminado. Estaba entrando en su fase más afilada porque ahora teníamos prueba de fraude. Una investigación municipal. Una audiencia pública y un promotor cuyo imperio dependía de robar un camino que nunca le había pertenecido. Y por primera vez desde que empezó todo. La comunidad no tenía la correa. La teníamos nosotros. La audiencia estaba programada para las 9 de la mañana. Pero a las 8 el aparcamiento del ayuntamiento ya estaba lleno. Miembros de la comunidad con polos a juego. Agricultores del valle. Algunos vecinos que habían venido porque en los pueblos pequeños las disputas de tierra se extienden como fuego. Y esta tenía gasolina echada encima. Laura y yo entramos juntos. Su archivador bien podía ser un arma. Lo llevaba como un escudo. Cada paso intencionado. Tomás iba detrás. Manos en los bolsillos de la chaqueta. Mandíbula tensa. Al entrar en la sala principal. Beatriz ya estaba allí. De pie en primera fila. Carpeta en mano. Barbilla alta. Como si hubiera venido a coronarse reina en vez de defenderse de un fraude. Y a su lado, flanqueado por dos miembros de la Junta, estaba Marcos Hidalgo. Traje pulido. Pelo peinado hacia atrás. Con la sonrisa tranquila de quien ha sobornado más de lo que ha construido nunca. En cuanto Beatriz nos vio, su expresión se tensó. Le susurró algo a Marcos. Él ni siquiera la miró. Solo mantuvo los ojos en mí como si yo fuera una parcela que ya había dividido en su mente. El comisario llamó al orden. Esta audiencia trata sobre la reclamación de la comunidad de propietarios Las Colinas de servidumbre pública sobre el camino Los Olivos y la contradenuncia de mapeo fraudulento por parte de la comunidad y sus afiliados. La palabra fraudulento provocó un murmullo en la sala. Beatriz se levantó inmediatamente. Comisario. Si me permite. No, dijo el comisario sin levantar la vista. Hablará cuando se le llame. Se quedó congelada. Sus manos apretaron la carpeta como si pretendiera partirla por la mitad. El comisario me asintió primero. Señor Castillo. Usted presentó el desafío. Su abogada puede comenzar. Laura se levantó. Comisario. El asunto de hoy es sencillo. La comunidad presentó un mapa que reclama que el camino Los Olivos es infraestructura comunitaria. Ese mapa está falsificado. Probaremos no solo que el camino es privado, sino que la alteración fue coordinada entre la directiva de la comunidad y un promotor privado con interés económico en la tierra. Murmullos rápidos. Afilados. Incluso algunos miembros de la comunidad se removieron incómodos. Colocó el archivador sobre la mesa con un golpe controlado. Exhibición 1, dijo. Abriendo la primera serie de documentos, es el plano catastral certificado de 1987 que confirma el acceso privado. Todos los planos legítimos desde entonces coinciden con este límite. El comisario lo revisó. Asintió y selló la exhibición. Exhibición 2, continuó Laura. Deslizando el mapa falsificado, es el documento que presentó Las Colinas. Los susurros se extendieron al hacerse evidentes las diferencias. Mi verja había sido movida. La acequia redirigida. Una servidumbre pública dibujada donde nunca había existido camino.
Beatriz se levantó de nuevo. Comisario. Ese mapa era un borrador. Alteraron registros públicos, dijo Laura con dureza. Siéntese. La sala inhaló como una sola persona. Beatriz se hundió lentamente en su asiento. Laura pasó a la tercera exhibición. Esto, dijo, es el informe de metadatos del archivo presentado. El comisario levantó una ceja. Metadatos. Nos dice quién creó el archivo y cuándo, explicó Laura. Pulsó un mando. Una pantalla detrás de ella se iluminó. Editor de documento, Grupo de Desarrollo Hidalgo. Creación, 11:14 de la mañana. Hace 6 días. Autor, M. Hidalgo. Una ola de asombro recorrió la sala como un tsunami. Vi cómo la mandíbula de Marcos se tensaba. Solo un poco. Lo suficiente para decirme que era la primera vez que alguien lo acorralaba con sus propias huellas digitales. El comisario habló despacio. Uniformemente. Señor Hidalgo. ¿Le gustaría explicar por qué su empresa creó un mapa presentado por la comunidad? Marcos se levantó con calma ensayada. Mi empresa asiste a las colinas con recursos de planificación. Fue una cortesía profesional. La comunidad determinó los límites. Nosotros simplemente formateamos el mapa. Laura dio un paso adelante. Entonces explique esto. Sacó la cadena de correos. Todas las miradas se volvieron a la pantalla mientras el comisario leía en voz alta. Empuja la revisión del Camino Los Olivos en el calendario. La comunidad justificará necesidad comunitaria. No luchará una vez clasificado como infraestructura de acceso. M. Hidalgo. Jadeos. Audibles. Afilados. Beatriz entró visiblemente en pánico. Mirando el correo como si lo viera por primera vez. Esto está sacado de contexto, dijo. No existe contexto en el que conspirar para expropiar tierra privada sea legal, cortó la voz de Laura. El comisario golpeó el mazo una vez. Orden. Se volvió hacia Beatriz. Usted presentó una queja alegando que el señor Castillo obstruía acceso público. Presente su prueba. Beatriz se levantó. Las manos temblándole ligeramente. La comunidad necesita este acceso y el señor Castillo se negó a cooperar en la gasolinera. Negó recursos esenciales. El comisario frunció el ceño. El combustible no es infraestructura esencial bajo jurisdicción de comunidad. Pero nos puso en peligro. ¿Qué peligro? Presionó el comisario. ¿Tiene prueba? Ella dudó. Bueno, se negó a dar gasóleo. ¿La amenazó? No. ¿Bloqueó su vehículo? No. ¿Rompió alguna ley? Silencio. Cuando Beatriz no pudo responder. El comisario se recostó. Señora Correa. Usted acusó al señor Castillo de conducta que no alcanza el estándar de ninguna obstrucción legal. Esto va más allá de la exageración. Roza la desinformación intencionada. Tragó con fuerza. Marcos se inclinó hacia adelante, susurrándole algo. Pero el comisario lo cortó. Señor Hidalgo. A menos que represente a la comunidad como letrado. Siéntese. Marcos se sentó despacio. Controlado. Furioso por debajo de la superficie. El comisario se volvió hacia nosotros. Señora Mendoza. ¿Hay más evidencia? La expresión de Laura se afiló. Sí. Pulsó el mando de nuevo.
Un clip de vídeo se reprodujo. Las imágenes mostraban a 3 inspectores de la comunidad en mi verja fotografiando, colocando avisos falsos e intentando abrir el cerrojo. Mi ganado se espantó al fondo. Las marcas de tiempo coincidían con el supuesto incidente de obstrucción. La sala estalló. Eso pinta mal. Mintieron. Entraron en su tierra. Esos tipos de la comunidad. ¿No se supone que siguen normas? El comisario levantó la mano. Pero ni siquiera él pudo silenciar la sala inmediatamente. Tardó varios segundos en volver el silencio. Se encaró directamente con Beatriz. Señora Correa. ¿Autorizó a sus inspectores a acceder a la tierra del señor Castillo? Ella titubeó. Yo creí, basándome en el mapa, que era acceso comunitario. El mapa falsificado, dijo Laura. Basta, ordenó el comisario. Pero el daño estaba hecho. Beatriz se estaba desmoronando. El comisario revisó todo durante un largo y pesado momento. Luego cerró el archivador y dejó el bolígrafo. Haremos un receso breve antes de emitir un fallo preliminar. ¿Se levantó? La sala explotó en susurros. Laura se inclinó hacia mí. Les hemos golpeado más fuerte de lo que esperaban. Tomás sonrió. Parecen alguien a quien le han desconectado la fuente de energía. Al otro lado de la sala vi el cambio. El rostro de Beatriz blanco. Rígido. Incredulidad cuajando en miedo. La mandíbula de Marcos bloqueada. Ojos saltando como calculando lo rápido que podía distanciarse. La junta de la comunidad. Lánguida. Susurrando entre ellos. Confundida y traicionada. Y por primera vez en todo este lío. Parecían pequeños. No poderosos. No inevitables pequeños. Cuando el comisario regresó, la sala se quedó en silencio absoluto. Abrió el expediente. Tras revisar las pruebas, el ayuntamiento considera que no hay base suficiente para clasificar el Camino Los Olivos como vía pública o compartida. Todas las reclamaciones en contrario quedan desestimadas. Pendiente de investigación completa sobre documentación fraudulenta. El alivio me recorrió. Pero entonces continuó. Además, basándose en las pruebas presentadas por la abogada, el ayuntamiento inicia una investigación sobre falsificación de mapas y colusión. Las partes involucradas pueden enfrentarse a revisión penal. Entonces llegó el giro. El comisario se volvió directamente hacia Marcos. Y señor Hidalgo. Su nombre aparece en múltiples documentos de interés. Espere ser contactado por los investigadores del ayuntamiento. Marcos por fin se quebró. Su compostura se rompió lo justo para que la sala lo captara. Beatriz le susurró algo. Pero su voz temblaba. Su correa no solo había desaparecido. Se había roto. El comisario cerró la audiencia. Pero mientras la gente salía, Laura se inclinó hacia mí. Esto no es el golpe final, dijo. Ese viene después. Y asintió hacia el grupo de periodistas que se formaba al fondo de la sala. Ya apuntando cámaras. Ya susurrando nombres. Beatriz. Marcos. Fraude. Intento de anexión. Intento de expropiación de camino. La historia estaba fuera. Pública. Irreversible. Y las colinas estaba de pie al borde de un precipicio que había construido con sus propias manos. Mañana sería la caída.
No esperaba que el investigador del ayuntamiento apareciera en mi finca al amanecer. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Un SUV blanco sin distintivos rodó hasta mi verja justo cuando terminaba de dar de comer al ganado. El hombre bajó. Mostró placa y se presentó. Investigador Harris. Revisión especial del ayuntamiento. Fui directo. Eficiente. Como alguien traído cuando las cosas han escalado oficialmente más allá de la política local. Estoy aquí para dar seguimiento a las alegaciones de falsificación, dijo. Ya hemos empezado a incautar archivos digitales de la oficina de planificación. Necesito acceso a su estación de documentación y a los dispositivos que usó para capturar las grabaciones. Todo en mí se tensó. Por supuesto. Le mostraré. Lo llevé dentro de mi taller donde las cámaras transmitían a un monitor pequeño. Revisó primero las grabaciones de allanamiento. Entrecerrando los ojos mientras veía a los inspectores de la comunidad intentar mi verja. Violación clara, dijo. Y temeraria. Luego estudió las fotos con marca de tiempo de Beatriz entregando avisos falsos. Las grabaciones del dron. Las disputas de límites. Se detuvo más tiempo en el correo que Marcos envió a Beatriz. Se da cuenta, dijo en voz baja, de que una colusión como esta constituye fraude grave cuando implica uso de suelo municipal. Asentí. Por eso lo presentamos. Garabateó notas. Luego me miró. Señor Castillo. Necesito que sepa algo antes de que el ayuntamiento haga público nada. Los mapas falsificados se imprimieron en el equipo de oficina de las colinas. Pero los archivos digitales se crearon en otro lugar. ¿Otro lugar? Repetí. ¿Dónde? Abrió su carpeta y deslizó una hoja hacia mí. Se me cayó el estómago. Impreso en la cabecera, registro interno de estación de trabajo del Grupo de Desarrollo Hidalgo. ID de dispositivo MH02. Usuario, Marcos Hidalgo. Documento revisado, mapa de infraestructura Los Olivos. Hora de creación final, 10:12 de la mañana. Hora de exportación, 10:47 de la mañana. Hora de envío por correo AB. Correa, 11:14 de la mañana. No era solo implicación. No era solo coordinación. Marcos había falsificado el mapa de anexión él mismo. Miré a Harris. ¿Estás seguro? Asintió. Lo sacamos directamente de una copia de seguridad del servidor que su asistente no sabía que existía. Marcos intentó borrar los archivos ayer por la tarde. Falló. Esa revelación golpeó más fuerte que cualquier confrontación que hubiera tenido con Beatriz. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Harris cerró su carpeta. Estamos redactando cargos. Falsificación de mapa. Intento de fraude. Abuso de canales administrativos. Posiblemente conspiración dependiendo de lo que supiera la Junta de la Comunidad. Retrocedió hacia la puerta. Y señor Castillo, añadió. El comisario me pidió que se lo dijera personalmente. Sus pruebas no solo ayudaron al ayuntamiento. Impidieron un gran esquema de expropiación de tierra que podría haber sentado un precedente terrible. Por primera vez en semanas. Mi pecho se sintió más ligero. Harris me estrechó la mano. Prepárese para el anuncio más tarde hoy. Mientras se alejaba. Dejando polvo detrás. Supe que el cambio no venía. Ya había empezado. Hacia media mañana. Las colinas se estaba desmoronando. Un vídeo en directo se filtró online. Alguien dentro de la reunión de la Junta había grabado el colapso, Beatriz gritando.
Miembros discutiendo. Alguien chillando, no sabíamos que el mapa era falso. Otra voz gritando, Marcos nos dijo que estaba aprobado. Se extendió por los grupos locales de Facebook en minutos. Cuando Tomás llegó a mi finca alrededor del mediodía, se asomó por la ventanilla del coche. Más vale que veas esto, dijo, agitando su móvil. En él, imágenes de Marcos saliendo como un vendaval de la oficina de la comunidad. Periodistas persiguiéndolo. Gritando, falsificó el mapa, niega haber coordinado fraude de anexión, es cierto que el ayuntamiento incautó sus archivos. Marcos empujó para pasar. Cara roja. Mandíbula apretada. No un hombre al mando. Un hombre expuesto. Tomás me miró. Están acabados. Javier. Todavía no, pensé. El ayuntamiento aún tenía que hablar. Y habló a las 2:07. Estaba en la verja de la finca cuando mi móvil vibró con la rueda de prensa del comisario. El vídeo empezaba con el comisario detrás de un atril. Documentos extendidos delante. Tras revisión exhaustiva, dijo. El ayuntamiento encuentra evidencia abrumadora de que la comunidad de propietarios Las Colinas presentó un mapa de anexión falsificado creado por el promotor Marcos Hidalgo. Pasó una página. Confirmamos que el Grupo de Desarrollo Hidalgo coordinó con la presidenta Beatriz Correa para falsear el Camino Los Olivos como infraestructura pública. Otra página. Estas acciones constituyen fraude deliberado y serán remitidas al fiscal del ayuntamiento para revisión penal. La sala estalló en preguntas de periodistas. Uno preguntó: ¿qué pasa con la comunidad? El comisario respondió: con efecto inmediato. La comunidad debe cesar todas las reclamaciones sobre la propiedad de Castillo. Además, la señora Correa queda suspendida pendiente de investigación ulterior. Suspendida. Esa palabra resonó como un martillazo. Otro periodista gritó: ¿y la queja de obstrucción contra Javier Castillo? El comisario respondió sin dudar: esa queja queda desestimada con perjuicio. El señor Castillo actuó plenamente dentro de sus derechos legales. Laura me envió 2 palabras por mensaje, se acabó. Pero sabía que no era del todo cierto. Porque la rueda de prensa no fue el golpe final. Ese llegó 40 minutos después cuando recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Javier. Una respiración temblorosa. Luego una voz que reconocí. Beatriz. Exhaló. Su compostura desaparecida. Ellos me han botado fuera. No dije nada. Intenté explicar, continuó. No quisieron escuchar. Me culparon de todo. ¿Ellos? Preguntó. O Marcos, dijo. Dudando. Les dijo a la Junta que fue idea mía. Que yo lo empujé. Que él solo ayudó para apoyar necesidades comunitarias. ¿Mintió? Casi sentí un destello de simpatía. Casi. Pero entonces recordé cómo había pisado mi tierra. Presentado denuncias falsas. Amenazado mis derechos. Intentando controlar algo que nunca le había pertenecido. ¿Qué quieres? ¿Beatriz? Decirte, susurró, que nunca esperé que llegara tan lejos. Marcos dijo que los dos saldríamos ganando. Que no te importaba la tierra. Esa parte me golpeó fuerte. Entonces nunca entendió lo que significa la tierra aquí fuera, dije. No discutió. Adiós. Javier. La línea se cortó. Tomás. Que había caminado detrás de mí a mitad de la llamada.
Preguntó. ¿Todo bien? Miré hacia la sierra. Hacia la tierra que casi me habían robado bajo los pies. No, dije en voz baja. Todo está en su sitio. A las 5. Llegó el golpe final. El investigador del ayuntamiento publicó una breve declaración confirmando el hallazgo de grabaciones de audio. Grabaciones encontradas en el ordenador de trabajo incautado de Marcos. Grabaciones de llamadas entre él y Beatriz. Grabaciones discutiendo explícitamente la falsificación. Grabaciones discutiendo cómo forzar a Castillo a cumplir. Grabaciones discutiendo cómo enmarcar el incidente de la gasolinera como hostilidad. El audio se filtró en menos de una hora. Todos los residentes de las colinas lo oyeron. Y para la puesta de sol, el imperio de Beatriz se había derrumbado. El acuerdo de desarrollo de Marcos se había derrumbado. La credibilidad de la comunidad se había derrumbado. No porque yo los hubiera combatido con rabia. No porque los hubiera combatido con amenazas. Sino porque la verdad golpeó más fuerte que nada de lo que las colinas hubiera imaginado jamás. Y una vez que aterrizó, nada pudo sostenerse. Su precipicio se había desmoronado. Su caída había comenzado y la justicia por fin los alcanzaba. A la mañana siguiente, las colinas parecía un nido de avispas al que alguien había dado una patada. Coches alineados en las calles. Residentes agrupados en pequeños círculos. Discutiendo en voz alta. La oficina de la comunidad estaba cerrada. Persianas bajadas. Una nota escrita a mano pegada en la puerta, suspensión urgente de junta. Todas las operaciones paralizadas. Si alguna vez hubo un símbolo de un reino derrumbándose, era este. Me quedé en mi finca esa mañana. Después de semanas de intrusiones. Acusaciones. Mapas falsos y una pelea que nunca pedí. El silencio se sentía ganado. Pero no mucho después de haber terminado de recorrer la cerca. Mi móvil sonó. Laura. Pon el directo del ayuntamiento, dijo. Lo abrí en mi tablet. El comisario estaba detrás del atril de nuevo. Papeles bien apilados. La sala estaba abarrotada, prensa. Residentes. Personal municipal. Esto no era una audiencia. Era sentencia. Tras revisar todas las pruebas, comenzó el comisario. El ayuntamiento ha alcanzado sus conclusiones respecto al intento de anexión de la urbanización Las Colinas. Los periodistas se inclinaron. La reclamación de la comunidad sobre el camino Los Olivos era fraudulenta. La queja contra el señor Castillo queda desestimada de forma permanente. El límite del camino y las servidumbres asociadas permanecen exclusivamente bajo su propiedad. Ahí estaba, la línea. El sello. El ancla legal. No me había dado cuenta de lo tensos que tenía los hombros hasta que por fin se relajaron. Pero el comisario no había terminado. Además, continuó. Voz más tensa. El investigador Harris descubrió evidencia sustancial de falsificación intencionada de mapas. Falseamiento de documentos municipales y conspiración para expropiar tierra privada. Levantó la carpeta. Estos hallazgos han sido remitidos al fiscal del ayuntamiento. Los cargos pueden incluir fraude, falsificación de registros y conspiración para cometer anexión ilegal. Las cámaras destellaron como relámpagos. Un periodista se levantó. ¿Y la presidenta de la comunidad? ¿Señora Correa? El comisario respondió con uniformidad. La señora Correa ha sido removida de su cargo y está bajo revisión activa. Su cooperación. O falta de ella.
influirá en acciones posteriores. ¿Y el promotor Marcos Hidalgo? Preguntó el comisario. Mandíbula tensa. El señor Hidalgo es ahora el foco principal de la investigación penal. Otro periodista gritó. ¿Se disolverá la comunidad de propietarios Las Colinas? El comisario hizo una pausa. Eso solo ya contaba la historia. Dada la gravedad de las violaciones y la pérdida de confianza de los miembros, dijo. El ayuntamiento apoya la petición de disolución. La decisión ahora corresponde a los residentes de la urbanización que han convocado una votación de urgencia. La voz de Laura llegó por el teléfono de nuevo. Suave pero feroz. ¿Lo hiciste? Javier. No solo ganaste. Cambiaste todo el paisaje. Pero no contesté. Miraba más allá de mi verja. Hacia la línea de la acequia. Hacia la tierra que había estado a un mapa falsificado de desaparecer en el libro de cuentas de otro. Esto no era solo victoria. Era supervivencia. Hacia el mediodía. Neumáticos rodaron por mi camino. El sargento Fernández bajó de su coche. Sombrero bajo el brazo. Javier, dijo. Quería decírtelo yo mismo. El ayuntamiento va a emitir una disculpa formal y te reembolsarán los gastos legales. No era necesario, dije. No, respondió. Pero es lo correcto. Caminamos hacia la verja. El sargento clavó la punta del zapato en la tierra. Pensativo. ¿Sabes?, dijo. La mayoría de la gente se rinde cuando la comunidad va a por ellos. No luchan o no saben cómo. Tuve ayuda, dije. Y tuve pruebas. Me miró. También tuviste agallas. Esa parte nadie puede enseñarla. Asentí una vez. ¿Qué pasa con Marcos ahora? El sargento exhaló. Depende de lo fuerte que empuje el fiscal. Pero falsificación. Fraude. Conspiración lo sentirá. Y Beatriz tampoco saldrá intacta. Se tocó el sombrero. Hizo una pausa. Luego añadió. Protegiste más que tu tierra. Pusiste una advertencia para cualquiera que piense que puede pisotear al ayuntamiento. Luego se marchó. Y por primera vez. El silencio que siguió no fue pesado. Fue limpio. Al atardecer recorrí la cerca de nuevo. Las tablas seguían marcadas donde los inspectores de la comunidad habían intentado levantarlas. Sus avisos falsos seguían en un pequeño montón junto al cobertizo de herramientas. Aún no había decidido si quemarlos o guardarlos como prueba. Pero la tierra volvía a sentirse estable. Equilibrada. Honesta. Mi móvil vibró. Un mensaje más de Laura, la votación pasó. La comunidad de propietarios Las Colinas queda oficialmente disuelta. No respondí. Solo dejé que el peso se asentara. La máquina que había venido a por mí. A por mi camino. Mi acequia. Mis límites. Mi nombre. Había desaparecido. Desmantelada. Su poder esparcido como polvo. El sol se hundió detrás de la sierra, iluminando el agua en una suave banda de oro. Esta vez no había drones flotando. No había inspectores allanando. Nadie gritaba sobre mapas o acceso o estatutos. Solo quietud. Solo tierra. Solo la verdad tranquila que me había llevado a través de la pelea. No ganas una guerra gritando más fuerte. Ganas llevando la verdad a la mesa y dejando que hable por sí misma. Cuando la última luz se desvaneció, cerré mi verja.
El cerrojo hizo clic. Firme y seguro. Donde la cerca se alzaba. La justicia por fin había tomado su lugar. Y la tierra era mía otra vez. Plenamente. Legalmente. Innegablemente. La paz no llegó con celebración. Llegó con saber que la pelea quedaba atrás y que nada, ni una presidenta de comunidad, ni un mapa falsificado, ni un esquema de promotor, volvería a cruzar nunca esta línea.